Ustedes se preguntarán la parte 2 de esta ley estatutaria de la educación, ¿qué trae de nuevo y diferente a la ley 30? Se busca regular el derecho fundamental a la educación en todos los niveles. Una apuesta que permite, además de determinar o decretar el derecho fundamental a la educación, busca que a través de una ley estatutaria se dé cumplimiento a lo que la ley 115 en su artículo 9 ha dispuesto, que lograba que a través de una ley estatutaria se empezaran a establecer las garantías de protección y las obligaciones y condiciones efectivas para poder materializar ese derecho. Una naturaleza y unos fines que buscan garantizar esa formación integral, inclusiva, pluralista, equitativa, pero que a su vez tenga en miras la calidad. Promover esos proyectos de vida fundamentados en ese desarrollo personal, en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de la naturaleza. Una consolidación de la paz y a su vez que se elimine esas barreras de acceso al conocimiento, a la ciencia y la tecnología. Además de que se preserven, se mantengan y continúen en generaciones esos bienes y valores culturales. En el ámbito de aplicación, cubrirá a todos: niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, personas mayores, aspirantes, estudiantes, docentes, familia, padres, madres, cuidadores, que sean directos o indirectos. Es por eso que el goce de este derecho fundamental no tendrá restricción alguna. Esa definición entonces de sistema educativo busca que no solamente la política pública llegue a los departamentos, sino que por el contrario sea territorial, nacional, global, sectorial, que permita tanto instituciones públicas, privadas, personas naturales y jurídicas poder materializar ese derecho fundamental a la educación. Pero entonces nos preguntamos bajo qué principios, los principios que hemos conocido como la equidad, la universalidad, la igualdad y la inclusión, la pertinencia, la autonomía escolar, la autonomía de las instituciones de educación superior que tanto han discutido que van a eliminarlas, que les van a quitar autonomía, no. La interculturalidad, poder permitir a todos los actores el reconocimiento y el respeto de sus valores ancestrales, de sus culturas, de su identidad, esa identidad cultural que permite que hoy las minorías levanten su voz y sean parte de este proceso, de ese sistema educativo indígena propio, denominado SEIP, que vendrán más reformas, sí, con inclusión de las etnias, de las comunidades negras, de los afros, de los raizales, de las palenqueras, de la comunidad rom, que sean todas las que permitan esa inclusión. Una protección entonces de comunidades campesinas que permita también la garantía de ese derecho a la educación con calidad, una eficiencia, un acceso progresivo, sostenible, con gratuidad, con un enfoque territorial que permita conocer las dinámicas de las poblaciones en los territorios, conocer sus situaciones y dimensiones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales y geográficas. Es por esto que no podemos dejar de lado esa transparencia, el enfoque de género y la perspectiva de una diversidad que es esa condición inherente que permite a la persona el desarrollo de sus contextos sociales, económicos y culturales. Además de esto, la democracia y, por supuesto, sin dejar de lado la libertad de cátedra, pero que sea conforme a la Constitución y la ley. Dentro de los elementos esenciales encontramos que se debe tener asequibilidad, sin limitar la accesibilidad y sin romper con la aceptabilidad de una calidad y de una idoneidad. Aquí viene un tema que me interesa desarrollar a futuro, que es esa idoneidad docente, esos docentes privados, públicos, que más adelante conocerán con un maravilloso proyecto. La adaptabilidad entonces también permite esa permanencia y esa adecuación. Entonces empiezan ellos a desarrollar en cada uno de los artículos, cada uno de ellos. Cuando hablamos de asequibilidad, hablamos de esa disponibilidad, de esa garantía de acceso a los establecimientos y instituciones mediante recursos financieros, administrativos y talento humano. Que se amplíe la cobertura, que permita garantizar esa participación, que la escuela presencial sea un espacio de socialización e intercambio, que se establezca el programa de alimentación, transporte escolar en los niveles de educación preescolar, básica y media,
que nosotros como ciudadanos empecemos a querer esa infraestructura física y tecnológica y a ser veedores y garantes de este proceso, que la garantía de los servicios administrativos permitan un proceso continuo. A su vez, que en la accesibilidad no existan barreras de discriminación, de condiciones materiales, económicas y geográficas, que empiecen a tener presente todos esos grupos vulnerables que no logran acceder a ese derecho fundamental de la educación, que permita esa protección constitucional a través de la diversidad y el pluralismo. Pero entonces nos preguntamos, en cuanto a esa calidad de idoneidad, ¿qué sucede? Sucede que existen calidades y metodologías y procesos educativos que requieren una reestructuración con el contexto regional y cultural, que permiten que los programas de estudio y metodologías sean pertinentes, sean adecuados culturalmente y flexibles en la calidad. Aquí viene un tema que para mí es maravilloso en cuanto a la transformación curricular, que es mi tesis doctoral. Garantizar que los docentes tengan esa idoneidad académica en nivel, en modalidad, además de que tengan esa ética y pedagogía. El desarrollo adecuado de una función de inspección y vigilancia y un proceso educativo que sea garante de que se cumpla la normativa. Otra área que me apasiona por el cumplimiento y a su vez por la responsabilidad de ese servidor público que tiene a su cargo la inspección y vigilancia en el cumplimiento del derecho fundamental de la educación. Saber que no todos podemos dar un granito de arena para transformar, pero que si es una obligación legal de nuestra función, debemos lograr y buscar la materialización de la misma. Por lo tanto, ese tema me encanta. Promover la dignificación y la profesionalización, logrando una formación integral de los y los docentes, ese gremio que tanto amo y que hace parte de mi comunidad, a quienes les agradezco por hacer parte de estos 10.669 soñadores de una educación con transformación. Por eso promovemos la dignificación y la profesionalización y, por supuesto, la cualificación en la formación integral. Promover ese desarrollo y formación integral de los docentes me parece maravilloso. Pero también garantizar que la etnoeducación tenga un lugar de educación, de un sistema educativo propio, que le reconozca esos saberes, esos tejidos y esos conocimientos culturales. Impulsar entonces esa formación integral que incluye ese desarrollo humano en sus múltiples dimensiones. Cuando hablamos entonces de adaptabilidad, permanencia y adecuación, encontramos que la garantía de ese derecho fundamental logra establecer que los estudiantes tengan todas las mismas condiciones, adaptarse a sus necesidades individuales, sociales, económicas, en el contexto regional y cultural. Entonces ahí viene el tema de entender todo lo que tiene que ver con la adopción de apoyos que permitan a los estudiantes con discapacidad, con talentos excepcionales o capacidades, con trastornos específicos del aprendizaje, tener una condición de acceso sin barreras. Expedir certificados escolares y documentos necesarios para lograr la permanencia y la graduación del sistema educativo. Tener en cuenta que la atención integral del estudiantado en las políticas públicas debe tener un bienestar y una formación con dignidad. Adoptar entonces que culturalmente las comunidades indígenas tengan un reconocimiento de educación propia, la prohibición de castigos físicos, transgresiones segregacionistas, humillantes o degradantes, prohibir o imponer sanciones contra la dignidad, la igualdad y el debido proceso de los estudiantes me parece vital en este proceso. En cuanto al desarrollo de las personas, encontramos también que se requieren tener garantías de respeto, protección y por supuesto de materialización de ese derecho fundamental. Recibir una educación con condiciones de igualdad, con ambientes tolerantes, con atención psicosocial y orientación sociocomunal o socioemocional que requiere una mirada muy puntual de parte del Ministerio de Educación Nacional, porque para poder atender estos procesos se debe cualificar a los docentes que hacen este PIAR, que hacen este acompañamiento en aula, que son psicoorientadores, que hacen parte de todo este esquema y de esta comunidad educativa. La libertad de asociación y respeto integral de todos sus derechos, tener en cuenta que pueden participar activamente en la democracia en los gobiernos escolares, además de acceder a mecanismos que permitan una permanencia, promoción y graduación. Aquí viene la educación media, viene a quedarse,
a buscar cómo la articulación de la media logra garantizar. Pero a su vez el derecho de las comunidades campesinas a empezar a tener, hace poco miraba una pregunta, cómo nosotros logramos en un foro de la maestría de la que estoy cursando, y hablaban de cómo logramos que los campesinos no logren migrar de las tierras, sino que por la longevidad está mucho más alta en estas comunidades y los jóvenes empiecen a llegar a invertir en proyectos tecnológicos que transformen las tierras en Colombia. Ante eso te invito a ver el próximo video que habla sobre una propuesta de agroindustria digital y de cómo nosotros como académicos logramos buscar que a través del plan de alimentación escolar se empiecen a gestar a través de las juntas de acción comunal o juntas de padres de familia, empiecen a gestar estos proyectos productivos con tecnología y por supuesto que se conviertan en food tech y puedan ustedes ofertar sus productos de tal manera que garanticen el consumo saludable y la biodiversidad y por supuesto que logren una autosostenibilidad. Entonces el sistema educativo se ve discriminado por 1000 circunstancias. Además, dentro de los deberes del Estado se empieza a materializar unos deberes fundamentales en formular, implementar y evaluar esas políticas públicas para que se logre el derecho a la educación a través del acceso y la permanencia en diferentes niveles. Además de expedir la regulación que hable de esa política pública de financiar el derecho a la educación que garantice el flujo de recursos para la población, que permitan a través de una inspección y vigilancia y control que los órganos logren migrar en materia efectiva los componentes necesarios para poder establecer una ruta de veedurías que permitan el desarrollo efectivo de ese derecho fundamental. Promover entonces las condiciones de inclusión en el sistema educativo con los estudiantes con discapacidad o capacidades excepcionales, logrando que logren transitar, que no solamente lleguen a la educación formal, sino que por el contrario a la universidad o la educación superior y por supuesto a la empleabilidad. Participar en el sistema educativo a todos los actores para que logren ese desarrollo de aprendizaje y se materialice el derecho a la educación. Entonces la inclusión viene para quedarse, no de manera tardía, sino por el contrario, en un tránsito en los niveles y modalidades de la educación que permita entonces el desarrollo y la materialización de todos los sectores, en zonas rurales, aisladas, asegurando la calidad, la pertinencia y la igualdad. Pero entonces nos preguntamos, ¿estos deberes solo son para el Estado? No. Por el contrario, las personas, la familia y la sociedad también tienen unos deberes de ser tutores y cuidadores, padres y madres, responsables de esa permanencia de los estudiantes. Una responsabilidad de ingresar al sistema educativo, de procurar ese desarrollo integral, de preservar esa cultura democrática y de respeto. Es por esto que se delimitan también unos deberes y obligaciones para personas, familias y cuidadores. Dentro del derecho fundamental entonces encontramos que se incluyen 3 nuevos niveles. Iniciaría entonces desde el nacimiento hasta cumplir 3 años, prejardín, jardín y transición, que antes era desde los 6 años, ahora empieza desde los 3 años. Entre 0 y 3 años entonces habrá una atención integral de educación inicial que será dada por la lúdica, el juego, la exploración del hogar, la escuela, el espacio público, donde ellos empiecen a familiarizarse con ese proceso. Eso ayudará a articular los procesos administrativos del bienestar familiar, sistema de salud y el sistema educativo para poder migrar a todas las entidades vinculadas de manera transversal. Ese derecho a la educación entonces básica irá de una educación básica obligatoria identificada en la Constitución en el artículo 356 y que a su vez busca que los currículos permitan áreas fundamentales del conocimiento y proyectos pedagógicos y actividad humana. Eso comprenden los 9 grados. El Estado entonces propenderá por una educación básica que se consolide y que permite esa formación integral. Entonces el derecho fundamental a la educación media, el tema que más me apasiona, empieza entonces en los grados 10º y 11, en donde se empieza a avanzar a una educación postmedia.
una comprensión de las ideas, unos valores universales y una preparación de la continuidad, logrando entonces que esta educación media tenga un acceso progresivo y permanente